Bienvenidos a un nuevo podcast de la materia de Historia Universal, dirigida por el profesor Guillermo Caicedo Mantilla. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar un capítulo que cambió para siempre la historia de la humanidad, lo que es la Revolución Industrial Inglesa. Soy Shairin Baquingo y estoy aquí con mis compañeras María Antonella Álvarez Sánchez, Shirley Michelle Guerra Wilca. ¿Cómo están? Hola a todos, muy emocionada de estar aquí para hablar de este tema tan apasionante. Hola, pues sí, en mi opinión la revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Imaginen un mundo sin fábricas, sin trenes y sin producción en masa. Todo se hacía a mano, con herramientas simples y el campo era el centro de la vida económica. Pero un día de repente, ¡boom!, llegaron las máquinas, las fábricas y los motores de vapor, y todo cambió para siempre. Así es, y lo mejor de todo es que esto no solo fue un cambio tecnológico, sino que transformó la sociedad, la economía y hasta la manera en que trabajamos y vivimos hoy en día. ¿Por qué? Piénsenlo. ¿De dónde creen que salió nuestro mundo moderno? Todo comenzó en Inglaterra, hace más de 250 años. Exacto, querida compañera. En este episodio vamos a recorrer este viaje fascinante a través de la historia. Vamos a descubrir por qué Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial, cuáles fueron sus principales avances y qué impacto tuvo en la vida de millones de personas. Así que pongámonos cómodos, ajusten el volumen y prepárense porque este episodio viene cargado de historia, curiosidades y datos sorprendentes. Comenzamos. En primer lugar, ¿qué fue la Revolución Industrial? A ver, pongámonos en contexto. Antes de la Revolución Industrial, la producción de bienes era artesanal, es decir, si querías una camisa, alguien la cosía a mano. Si necesitabas unos zapatos, un zapatero los fabricaba uno por uno. Todo tomaba tiempo y era costoso. Y de repente aparecieron las máquinas y con ellas la posibilidad de producir mucho más en menos tiempo y a menor costo. Y esto fue un cambio radical. Estoy de acuerdo contigo, compañero. Fue como que si hubieran apretado el botón de modo turbo en economía. Aparecieron fábricas gigantes, trabajadores operando máquinas y ciudades enteras empezaron a crecer alrededor de la industria. Y aquí la pregunta del millón. ¿Quiénes fueron los primeros en dar este paso? Inglaterra, por supuesto. Sí, y ojo, que esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, pero imparable. Algunos de los inventos clave fueron la hiladora de Jenny y el telar mecánico y, por supuesto, la máquina de vapor de James Watt. Esto revolucionó la producción textil. Fue la industria estrella de este periodo. Pero, ¿por qué Inglaterra y no otro país? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué Inglaterra? Muy buena pregunta. A ver, piensen en esto. Si vas a cocinar un gran banquete, necesitas buenos ingredientes. Lo mismo pasó con la Revolución Industrial. Inglaterra tenía todo lo necesario: carbón y hierro en cantidades industriales, literalmente. Mucha gente buscaba trabajo porque la población estaba creciendo. Un sistema financiero sólido, con bancos dispuestos a invertir en nuevas tecnologías. Un imperio gigantesco que le proveía materias primas y mercados para vender sus productos. Exacto, y hay que sumarle algo fundamental. Inglaterra tenía estabilidad política, a diferencia de otros países europeos, que estaban en guerras y revoluciones. Los ingleses podían enfocarse en innovar y hacer negocios. Y ojo, ¿por qué también tenían una cultura de innovación? Es decir, apoyaban a los inventores y científicos para que desarrollaran nuevas ideas. Ahí tenemos a James con su máquina de vapor, a George con los ferrocarriles y a muchos más que marcaron el rumbo de la industrialización.
Y todo eso llevó a un cambio radical en la economía y la forma de trabajar. Ahora sigamos con los cambios en la economía y el trabajo. Si hay algo que cambió para siempre con la revolución industrial, fue el trabajo. Pasamos de pequeños talleres a fábricas gigantescas, con máquinas rugiendo y obreros trabajando en largas filas. Pero, ¿qué creen? Esto no fue color de rosas, porque sí, la producción aumentó, pero a costa de jornadas laborales eternas, sueldos miserables y condiciones de trabajo inhumanas. Totalmente. Imagínense trabajar 14 o 16 horas al día, sin descansos, con el ruido de las máquinas retumbando en los oídos y el constante peligro de sufrir un accidente. Y lo peor, muchos trabajadores eran niños. Así es, porque en esa época la gente creía que los niños tenían manos pequeñas y ágiles, perfectas para trabajar en fábricas textiles o en minas de carbón. Explotación total. Y no solo eso, las ciudades industriales crecieron descontroladamente. De repente, lugares como Manchester estaban abarrotados de gentes con calles sucias, casas apiladas y enfermedades por todos lados. Así que sí, la revolución industrial trajo progreso, pero también mucha miseria y desigualdad. Ahora veamos las innovaciones tecnológicas y transporte. Ahora hablemos una de las mayores estrellas de este periodo, el transporte. Antes de la revolución industrial, moverse de un lugar a otro era lento y aparte carísimo. Pero con la llegada del ferrocarril, todo cambió. George Stephenson diseñó la primera locomotora a vapor funcional y en poco tiempo Inglaterra estaba cubierta de vías férreas. Esto permitió transportar mercancías y personas a velocidades increíbles para la época. Y no solo los trenes, también se construyeron canales y carreteras para mejorar la comunicación entre ciudades. Esto hizo que los productos fueran más baratos y que las industrias crecieran aún más. Ahora veremos las consecuencias y el legado. Entonces, después de todo lo que hemos contado, ¿cuál fue el saldo de la revolución industrial? Crecimiento económico brutal, avances tecnológicos que aún usamos hoy y expansión de las ciudades, pero también explotación laboral y pobreza extrema, contaminación ambiental y desigualdad social. Con el tiempo, los trabajadores comenzaron a organizarse y luchar por sus derechos. Gracias a ellos surgieron las primeras leyes laborales, limitando las jornadas y prohibiendo el trabajo infantil. Y hasta hoy seguimos viviendo las consecuencias de este gran cambio. Sin la revolución industrial no existiría el mundo que conocemos. Bueno, pues hemos viajado por una de las épocas más impresionantes de la historia. Un periodo de luces y sombras, de grandes avances, pero también de enormes desafíos. Si les gustó este episodio, no olviden de compartirlo y seguirnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.